Bienvenidos al escándalo de la corrupción. Seguramente más de una vez te has puesto a pensar qué pasa con este gran problema. Es por eso que en este pequeño tiempo, en este momento, te daremos una charla acerca sobre este gran fenómeno que no solo afecta a nuestro país, sino que afecta mundialmente. Empecemos. El corrupto es un individuo que sistemáticamente ignora al otro y prescinde de los valores éticos, morales y cívicos que garantizan la equidad de la convivencia. Sus modus operandi o sus estrategias, por así decirlo, responden a la satisfacción de sus propios beneficios, la satisfacción de ciertas pulsiones en beneficios de su propio ego, carecen de una moral autónoma y solo respetan la ley por el miedo a las sanciones, de tal modo que su ética es similar a la de un niño de 5 años. Detrás de la mente de aquellas personas que deciden ser corruptas existen muchas explicaciones. Encontramos muchas evidencias sobre la existencia y esas motivaciones de la corrupción. La influencia de la psicología del poder, el beneficio personal, el autocontrol, la aceptación del riesgo, así como también la racionalización. Dicen algunas personas que el poder no te hace corrupto, sino que ya eras corrupto, pero tenías probablemente las posibilidades para salir impune de ello. Los individuos con algún grado de poder son más propensos a actuar corruptamente. Es más probable que las personas que actúan de manera corrupta cuando pueden obtener beneficios personales, en ocasiones tienen poco autocontrol, aunque demuestren lo contrario. De hecho, estas personas perciben que la corrupción solo causará un daño indirecto y cuando trabajan en organizaciones donde no se castiga el comportamiento poco ético, lo siguen haciendo. O sea, las personas corruptas siguen y siguen. Entre otras cosas, probablemente existe una red de corrupción y no solo sea un individuo. No creas que normalmente es un individuo el malvado y todos los demás serán buenos. No, casi siempre existe una red de complicidad. Nos quejamos a veces cuando no nos beneficia, pero ¿qué pasaría si esos beneficios se fueran para nosotros o nosotros estuviéramos en la escala del poder? Muchas personas se sienten mal por estar en la base de la pirámide jerarca, pero cuando llegan a puestos un poco más altos terminan convirtiéndose en lo mismo que tanto odiaron. Normalmente, ¿qué hace un corrupto? Habitualmente tiene un discurso o varios discursos dependiendo de quién lo vea. Probablemente, si no tienes un pensamiento racional, lo primero que ocurre es creerles. Existen emociones tales como la culpa, pueden hacer más o menos propenso a individuos a realizar acciones corruptas, como cuando alguien no se siente esta culpa. O la siguiente en menor grado siente menos empatía. No solo va a ser corrupto, es más propenso a actividades de riesgo. La corrupción es uno, la violencia es otro, tanto la verbal como la física o bien la psicológica. Así que ten en cuenta esto, ya que probablemente a quien le estés aplaudiendo no sean tan buenas personas como aparentan. Hablar de corrupción no es un tema sencillo, implica muchas cosas porque el ser humano tiene un deseo insaciable por poseer cosas. Ahora, muchas personas le llaman circunstancias de vida humanas. Se necesita elegir, tener alternativas y siempre optar por los intereses. Pero ¿qué tipo de intereses? El interés privado, casi siempre, o el interés individual, es el principal, ya que podemos olvidar que la ambición del ser humano no tiene límites y que los corruptos no se llenan. Incluso existe el hecho en el donde van aumentando tus necesidades. O sea, no estás satisfecho y quieres más y más, como casi cualquier otro acto o cualquier otra situación. No podemos olvidar que la ambición del ser humano no tiene límites, como te decía. Los corruptos son quienes obtienen mayores beneficios en un menor tiempo. Le llamarás inteligencia, astucia o inclusive capacidad de liderazgo. Pero esta optimización, los beneficios principalmente a quién llegan, a ellos, ¿no? Pero a quienes perjudican, a nosotros. Probablemente tú hayas sido uno de ellos. Tienen tanto en persona que lo sufrió o que lo ha sufrido, como una, como una persona que tal vez te has beneficiado de todo este ecosistema donde la deshonestidad está muy presente. Desafortunadamente, en muchos términos de la psicología, la corrupción se puede contagiar tan fácil como la risa o el pánico, sobre todo si se vive en un ambiente sin transparencia, sin reglas, sin rendición de cuentas, simplemente con un aire de miseria. Existen muchos estudios de los países que son menos corruptos, o más bien son más transparentes, así como Nueva Zelanda y Dinamarca, los cuales siempre aparecen en los primeros lugares mundialmente, los cuales contienen los mayores índices de bienestar y de combate en contra de estas prácticas. Para situarte o darte un ejemplo más específico, México se encontraría en el lugar 135, después de Brasil, Argentina y Honduras. ¿Cuál es la sociología de la corrupción? Hay una serie de factores que son inherentes a la corrupción, tales como la tendencia a identificar el éxito con el dinero, lo cual no vemos de otra manera.
¿Cuáles son algunas consecuencias socioculturales que derivan la evitación de las prácticas corruptas? Algunas pueden ser la falta de oportunidades justas. La corrupción puede distorsionar los procesos de toma de decisiones, lo que significa que las oportunidades como empleos, becas o admisiones académicas pueden asignarse de manera injusta. Esto puede crear un entorno en el que los jóvenes talentosos y capacitados se vean desfavorecidos en comparación con aquellos que tienen conexiones políticas o económicas. Otro tema puede ser el desaliento para la participación cívica. La corrupción a menudo está asociada con una falta de responsabilidad y transparencia en la toma de decisiones. Esto puede desalentar un poco a los jóvenes a participar activamente en la vida cívica. Otro aspecto a tomar en cuenta puede ser el impacto en el desarrollo económico. La corrupción puede obstaculizar el desarrollo económico de un país al desviar recursos que podrían destinarse a infraestructuras, educación y servicios sociales. Y para finalizar todos estos aspectos que son perjudicados por la corrupción, puede ser la normalización de prácticas corruptas. Si la corrupción es generalizada y se percibe como algo normal, los jóvenes pueden verse tentados a participar en prácticas corruptas cuando ingresan al mundo laboral o académico. La falta de modelos a seguir éticos pueden contribuir a la propagación de comportamientos corruptos. Es por eso que creo yo que en las sociedades contemporáneas es importante interpretar que la corrupción es un fenómeno universal y por lo tanto es preciso aceptarlo como inevitable. Existen creencias y valores que nos afectan a todos, por eso se debe de empezar a comprender cómo la corrupción nos afecta a todos.